Ahora vamos a ver las cuestiones de la variable dependiente. ¿Verdad, Gallis? La primera es identificar, definir y comprender el comportamiento. Bueno, a la hora de definir adecuadamente la variable dependiente, es muy importante seguir diferentes cuestiones, ¿no? Esta debe cumplir el hecho de que sea objetiva, de que sea clara y que sea completa, o lo más completa posible. Ujú. Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos a qué nos referimos con objetiva clara y completa, ¿vale? Por ejemplo, caminar del punto A al punto B y de regreso en n minutos. Resolver un rompecabezas de n piezas en n minutos. El número de palabras formadas de X categoría en n minutos. Si se fijan, es muy concreto, muy específico. No hay, no hay falla en cómo se mide esto. Ujú. Ahora, no quiere decir que todas sean así de simples, o sea, pueden ser más complejas, pero por lo general van a ser de este estilo como comportamientos muy precisos, ujú, que indiquen o reflejen algún constructo. Ujú. Por lo general dice los autores que deberían responder más o menos a este tipo de preguntas, o sea, como se puede contar el número de veces en X tiempo o el tiempo de realización de X comportamiento. Eh, ¿Podría un extraño determinar lo que hay que buscar? O sea, como en el caso de las anteriores es muy sencillo, pero en el caso de este no siempre es tan específico de, uy, si cualquier persona puede identificar el comportamiento, sino también en algunos casos hay que entrenarlos para que puedan o categorizar o administrar el instrumento. Ujú. Se puede dividir más el comportamiento, eso es importante porque es por como suelen pensar este tipo de investigadores, es pensar en cómo en analizar y analizar más las variables, ¿no? Es decir, esta es una variable de mayor orden o de menor orden y cómo lo puedo ir subsegmentando. Uh-huh. Eh, y como le decía hace ratito, que sea difícil de operacionalizar no implica o, o no es una justificación para impedir el estudio, ¿vale? Se puede entrenar a las personas para que sean buenos clasificadores de algunas cuestiones, para que puedan aplicarlo adecuadamente, etcétera. No importa. Uh-huh. Ahora, ¿cómo podemos llegar a comprender estas relaciones de comportamiento? No, nos sugieren, hay diferentes cuestiones. Eh, una es es por medio de la evaluación funcional de comportamiento. En concreto nos dicen varias, es decir, un análisis descriptivo a partir de observaciones en un contexto natural o artificial de los antecedentes, el comportamiento y las consecuencias. Por eso le llaman el ABC, por Antecedents, Behavior, Consequences. Ajá. Entonces es el ABC del análisis descriptivo. Ver en el contexto, a lo mejor en la escuela, cuáles son los antecedentes para que ocurra un determinado comportamiento y qué consecuencias tiene en el ambiente o en la misma persona. Ujú. Puede ser por evaluación indirecta, es decir, averiguar cómo están estas relaciones de antecedentes, comportamiento, consecuencias, a partir de autorreporte, preguntándole a familiares. Ujú. También puede ser un análisis experimental, o sea, así como vamos a hacer el estudio experimental, pues por medio de manipulación de ciertas variables para ver cómo esa variable inflige en un comportamiento específico que a la vez tiene una consecuencia específica. Ujú. Entonces, te permite comprender mejor estas relaciones. Ahora, ¿cómo vamos a medir este comportamiento? Ujú. Aquí está interesante. Tienen muchas formas de medición. Bueno, para empezar, hay que decir que muchas veces van a necesitar varios niveles de estos para poder abarcar un constructo adecuadamente. Ujú. Por ejemplo, pues en la emoción uno puede abarcar diferentes niveles, ¿no? Puedes tener medidas fisiológicas, puedes tener medidas comportamentales, puedes tener el reporte de la persona, de su vivencia, ¿no? Es decir, respecto de los sentimientos y demás. Ujú. Bueno, es importante que sepan que no se, que por lo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros videos, es que no se puede administrar una herramienta estandarizada. Es imposible porque estos tienen efectos de práctica
muy rápidamente y muy fácilmente. A veces son muy tardados, por ejemplo, una batería gigante como las ENI o alguna de estas, pues es imposible administrar toda, ¿no? Y falta de especificidad, ¿no? Si se fijan, como los que vimos hace ratito, eran cosas muy concretas. De una persona que camina y cuánto tiempo que tarda en caminar de un punto A a un punto B por un barandal. O sea, es muy concreto eso. Así que suelen ser medidas hechas a pues ahora sí que son cortadas y confeccionadas adecuadas para el experimento. Y nada más. Obviamente tienen razones teóricas y demás, por supuesto, claro. ¿No? O sea, por ejemplo, si yo quiero ver cuestiones como problemas inhibitorios, pues a lo mejor voy a considerar ciertos comportamientos que me indiquen o señalen problemas inhibitorios, ¿no? Y mi variable dependiente pues va a ser qué tanto es la presencia o la ausencia de esos. O qué tanto tiempo se presentan en un lapso de tiempo específico, etcétera. Y estas tienen que ser, por lo mismo, administrables n veces. O sea, tienes que poder hacer esta medición muchísimas veces sin que haya un efecto de práctica. Eso es es lo más importante en realidad. Ajá. Yo hace no mucho hice uno de estos y dije, ¿cómo rayos le hago para, para poder hacer que mi experimento jale con mi paciente? Y se me ocurrió, por ejemplo, conseguir un rompecabezas. Ujú. Un rompecabezas de 6 dimensiones. Entonces, tenía diferentes animalitos dependiendo del lado del cubo. Entonces podías armar 6 diferentes. Lo que yo hice fue comprar 3 modelos diferentes, entonces tenía 18 posibilidades. Y fue una forma en la que mm, pudimos hacer muchísimas mediciones, ¿no? Checábamos cuánto tiempo que tardaba en hacer ese rompecabezas y cuántos errores tenía, por ejemplo. Es una opción, si se fijan, no es estandarizada, pero sirve para los propósitos de evaluar, en este caso, algo ejecutivo. Entonces, también depende mucho de tu destreza para inventar cosas. Ajá. Y obviamente aquí dicen, también por sus razones a lo mejor, em, epistemológicas y demás, que prefieren que sea un comportamiento observable público. Porque es más fácil de corroborar y demás cuestiones que piden también estos experimentos. Ahora, ¿qué tipos de medidas tenemos? Tenemos medidas directas e indirectas. De las medidas directas tenemos, por ejemplo, las basadas en eventos. Y puede ser por su frecuencia o su porcentaje de ocurrencia. Es decir, que son cuestiones muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cuántas veces se levanta a hacer X cosa. Por ejemplo, un paciente que a lo mejor tenga problemas de fatiga y demás por cuestiones del tono, pues podría ser muy importante ver cuántas veces se levanta a hacer algo. También por cuestiones de falta de iniciativa, puede ser importante ver cuántas veces se levanta a hacer algo. También podría ser porcentajes, como decir, sobre todo son útil cuando no hay un número fijo de oportunidades de hacerlo, entonces el porcentaje es muy importante. Por ejemplo, el porcentaje de tiempo eh, sobre el límite de velocidad. O sea, cuántas veces pasa, bueno, no cuántas veces, sino qué porcentaje del tiempo está sobre el límite de velocidad. A lo mejor alguna persona que tenga dificultades para manejar, pues puede ser una cuestión muy útil. Medidas bajadas en el tiempo. Esos nos interesan, bueno, esas son importantes cuando nos interesa la duración del comportamiento. No tanto la frecuencia o lo que ocurre o que no ocurra, sino la duración en el tiempo de esta. Ajá. Por ejemplo, puede ser de duración o de latencia. Duración es cuánto tiempo dura, ¿no? El tiempo que tarda alguien en vestirse. Por ejemplo, alguien que tenga problemas de la praxia del vestir, pues puede ser muy importante que traten estas cuestiones, ¿no? O sea, qué tanto tarda en vestirse. Entonces nos interesa saber que se disminuya ese tiempo, por ejemplo. En la latencia es, por ejemplo, el tiempo que se tarda la persona en iniciar después de la instrucción al realizar la acción. Entonces puede ser importante para personas que tengan lo que decíamos hace ratito, dificultades por iniciación de la actividad, o sea, personas con problemas frontales, nos puede interesar ver que eso disminuye, que sea más eficaz a la hora de iniciar las tareas. Por ejemplo, una cosa podría ser así como de
Luego la gente lleva como algún recordatorio virtual, o sea, una herramienta que le diga, ¡pum!, suena un pip y la persona sabe que tiene que hacer algo en ese momento. Entonces, a partir del pip, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer empezar a hacer lo que tiene que hacer? Es lo que estaríamos midiendo en la latencia. Ujú. Otras medidas pueden ser de la intensidad. Aquí me interesa el grado, la magnitud, la amplitud, el esfuerzo de la actividad. Ujú. Por ejemplo, el número de decibeles producidos al hablar. O sea, una persona que tenga problemas de habla, pues a lo mejor le interesa que pueda aumentar el volumen del habla. Entonces puede ser una medida importante. Ujú. Alguien que no tenga mucha fuerza manual debido a lesiones a lo mejor motoras, entonces a lo mejor te puede importar que aumente su fuerza manual, a lo mejor apretando algunos, no sé si han visto esos aparatitos que luego lo usa la gente en los gimnasios, que lo apretas y te dice cuántos kilogramos o libras de fuerza hiciste al apretarlo así. Ujú. Te cuenta el punto máximo que hayas llegado. Entonces, algo así podría ser útil. Ujú. Y son medidas que, pues, como tanto, tienen un efecto de práctica. Lo puedes hacer 1000 veces y así. Ujú. Otra es la tasa. La tasa es muy importante cuando no hay periodos de tiempo establecidos para un comportamiento. Entonces, por ejemplo, a la hora de que les decía hacer resolver este rompecabezas, pues nos interesaba ver, por ejemplo, la tasa de errores en determinado tiempo, porque pues podía ser que tuviera muchos errores, pero que se haya tardado este, mucho tiempo, entonces a lo mejor no es tan importante, porque si tiene poco tiempo y en ese periodo de tiempo tiene muchísimos errores, aumenta la tasa. Ujú. También puede ser la tasa de comportamientos verbales, es decir, cuántos comportamientos verbales tiene en tal tiempo. También puede ser por ejemplo, la tasa de internalización del habla, es decir, qué grado de internalización tiene una persona en su desarrollo de la función regulativa del lenguaje, nos puede interesar, o sea, qué tantas producciones maduras de habla privada tiene relativo al tiempo de ocurrencia. Ujú. Eso puede ser muy importante, una medida muy importante. Otras pueden ser las medidas discontinuas, es decir, medidas cada cierto intervalo de tiempo. Aquí puede ser muy complicado, pero básicamente es eh, cuántas veces ocurre un comportamiento en un lapso particular de tiempo o un sublapso o durante n lapsos pequeños de tiempo en un lapso mayor de tiempo. Si se puede imaginar que puede hacer muchas complicaciones, pero también es una forma. Las medidas indirectas pues son autorreportes, reportes de familiares, por ejemplo, el número de jaquecas que ha sufrido una persona en la semana, ¿no? Si te importara en este caso disminuir la migraña o alguna cuestión, pues es importante que se reduzca, ¿no? Ay, espérame tantito, voy a ver a mi gato. Ajá. Puede ser el número de ocurrencias de pensamientos suicidas en la semana, el número de veces que se paró de la cama en la noche, a lo mejor una persona que tenga problemas para contener la orina en la noche y que le afecte el sueño, pues puede ser importante. También puede ser medidas fisiológicas indirectas, por ejemplo, eh, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, que indiquen problemas de ansiedad o alguna otra cuestión. Ujú. Y finalmente, la verificación de la confiabilidad de estas variables, pues ocurre de una manera, como ya hemos visto en el video anterior, y es por medio del acuerdo entre pares. Esto es muy importante porque como no son medidas estandarizadas en ninguna cuestión, pues nos importa que los que están, por lo menos los que están haciendo ese trabajo, estén de acuerdo en lo que están haciendo, ¿vale? Entonces es muy importante que hagas, imagínate, si que tiene que clasificar, no sé, el habla privada o alguna cuestión y ni siquiera se pueden poner de acuerdo de qué es el habla privada, pues estaría horrible, ¿no? O que no se puedan poner de acuerdo en qué cuenta con una vocalización, este, vamos a contar como una vocalización o solo va a contar palabras o aunque sea pseudo palabras, que va a contar como una vocalización. Entonces me es importante. Por supuesto, esto no implica que no vaya a haber
posibles errores. Puede ser que ambos estén equivocados, que todos los investigadores en eso estén equivocados sobre, sobre la variable. No sé, pero bueno, en general es el número de acuerdos sobre el número total de, de evaluaciones por 100 para sacar el porcentaje de acuerdo. Ujú. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado. El que sigue será de la variable independiente. Nos vemos.